Y a tal Padre Luis Toro, que hoy tenemos un invitado especial y le damos gracias a Dios porque este hermano viene a compartir con nosotros, a hacer esto de lo que somos. Queremos seguir a Cristo y hoy permite el Señor, Dios Padre, que podamos compartir. También está con nosotros presente el pastor Don Afrán, para quien pido un fuerte aplauso. Por favor, empezamos la próxima. Él es una amiga hace muchísimo tiempo. Una amiga hace mucho tiempo, muchísimo tiempo. Hace muchísimo que nos conocemos. Qué gusto, Dona. Muchísimas gracias por venir a compartir. Y compartir, queremos compartir con usted, con el Padre usted. Y para disfrutar y gustar de la palabra del Señor. Le dejo buena compañía, mi hermano. Buenos días. Me alegra mucho poder estar aquí de nuevo con ustedes y tener la presencia de un hermano que no es de la Iglesia Católica, pero que cree en Dios, en su palabra, y es amante de la verdad igual que nosotros, buscador de la verdad igual que nosotros, y que hoy viene a compartir su experiencia de vida cristiana, de fe, también su doctrina con nosotros, y esto nos va a enriquecer. Porque en la parte de nuestra fe necesitamos conocer y saber qué piensan los demás hermanos que no son de la Iglesia Católica. Y ellos también deben conocer qué enseña la Iglesia Católica. Así tenemos un perfecto conocimiento. O sea, ni él me conoce a mí, ni yo lo conozco a él. Necesitamos presentarnos. Él decirle quién es, de qué iglesia es, todo esto, y yo decirle quién soy y qué iglesia pertenece. Así adquirimos un conocimiento mutuo, y él lo va a fundamentar con la palabra de Dios, y yo lo voy a fundamentar con la palabra de Dios, y ustedes van a oír y van a ver. Y esto es una obra de Dios, esto es un regalo maravilloso de Dios, que quiere que ustedes no solamente sepan en teoría que debemos conocer lo que los otros hermanos piensan y amarlos así como son, a pesar de que piensen y prediquen distinto, son nuestros hermanos. El mundo debe saber que los cristianos no nos odiamos. El mundo debe saber que los cristianos creemos en Jesucristo, que dejó como fundamento principal el del amor. Y cuando le preguntaron cuál es el mandamiento mayor, no dudó y lo dijo con toda claridad: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. De modo que aquí estamos dos cristianos. Creemos en el mandamiento del amor, porque Jesús es nuestro Señor. Y por eso ustedes verán que ni Él va a pelear conmigo, ni yo voy a pelear con Él, ni Él trajo guantes, ni yo tampoco. Pero sí vamos a compartir como hermanos, respetándonos, amándonos, sin insultarnos, sino exponiendo, sacando a la luz lo que creemos. ¿Para qué? Pues para que la gente vea, oiga y crea. Porque si no, ¿cómo hacemos? Si él está en un error, con la palabra de Dios yo debo demostrarse. Si yo estoy en un error, con la palabra de Dios él debe demostrarme. Porque Jesús murió por la verdad y enseñó la verdad. Y el diablo es el padre de la mentira. Y si yo lo estoy enseñando a ustedes mentiras, él, como cristiano, debe decirle: mire, aquí hay mentiras, esta es la verdad. Y si él está enseñando mentiras, yo como cristiano, le voy a decirle: aquí está enseñando mentiras, esta no es la verdad. Con amor, con respeto. Y eso no se trata, eso no es pelear. Eso es que la verdad salga a la luz.
Y tanto él que es cristiano y yo que soy cristiano, con humildad y sencillez, si estamos enseñando cosas que no son, deberíamos entonces decir, bajar la cabeza y decir, la Biblia enseña esto y esto. Y yo tengo que creer lo que dice la palabra de Dios. Porque aquí no se trata de lo que diga el hermano o lo que diga yo. Aquí se trata de lo que diga Jesucristo en su sagrada palabra, pues todos creemos que la Biblia es palabra del Señor. Alabo y bendigo a Dios por este hermoso momento, por este hermoso encuentro que vamos a tener y que vamos a disfrutar. Ahora bien, no podemos comenzar sin hacer una oración. El mismo Jesucristo dijo: sin mí nada podéis hacer. Vamos a hacer una pequeña oración, hermano. ¿La hace usted o la hago yo? Como quiera. Oye. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Les invito a orar. El mismo Jesucristo nos enseñó a orar y le dijo: cuando vayas a orar, entra en tu cuarto, que en castellano significa concéntrate. Entra dentro de ti. Cierra la puerta, que en castellano significa no te distraigas. Que nada ni nadie te distraiga. Y ora en lo secreto a tu Padre, que ve lo secreto y tu Padre te escuchará. Hagámosle caso a eso. Relájate. Respira lentamente y profundamente. No busque ver a Dios, porque Dios es invisible, es espíritu, no se puede ver. Jesús dijo a la samaritana: Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Solamente debe convencerte de que existe un solo Dios, que hizo el cielo y la tierra, el mar y cuanto lo llena, que está con nosotros como lo ha prometido. Donde hayamos los más congregados en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos. Toma conciencia que está delante de Dios, que Él te mira. ¿Acaso no va a ver el que hizo el hombre? Que Él te escucha. ¿Acaso no va a oír el que hizo el oído? Quédate allí delante de Él sintiendo su mirada divina, dejando que su mirada divina invada todo su ser. No tengas miedo, es el Señor. Ríndete ante Él es tu Señor. Disfruta el estar con Dios para poder expresar lo que decía el apóstol: que bueno es estar aquí, hagamos derechos. Señor, tu presencia en medio de nosotros nos llena de inmensa alegría, de dicha y felicidad. Te agradecemos porque nunca nos dejas solos y siempre nos acompaña. Gracias por esta bella oportunidad que nos brinda de compartir. Gracias por este hermano que, a pesar de no ser de la Iglesia Católica, ha venido a compartir con nosotros con humildad, con amor, con sencillez. Tú que eres Dios, examina la mente y el corazón tanto de Él como de nosotros y ve la sinceridad con que buscamos y amamos tu verdad. Tú que eres Dios, haz que tu Espíritu Santo obre en este día para edificación de tu iglesia, para que todos los cristianos nos amemos como tú lo mandas, y para que salga a la luz tu palabra, tu verdad. Dios omnipotente, para nosotros no hay otro Dios fuera de ti. Eres el único Dios vivo y verdadero que existe desde siempre y vive para siempre, dueño y Señor de nuestra vida. Recibe nuestra humilde alabanza, adoración y gloria que solo tú mereces. El grande eres tú y haces maravilla. Tú eres el único Dios.
Sabemos que nadie puede crear un cielo como el que tú hiciste, una tierra, un mar, unos ríos. ¿Quién podrá hacer un sol, una luna, unas estrellas como las que tú, Señor, creaste? Por eso hoy admiramos tu grandeza y tu poder, que con tu sola palabra hiciste todas las cosas. Incluso nuestra propia existencia es fruto de tu gran poder, un milagro maravilloso, el habernos dado la vida. Tuyos somos y tuyos queremos ser todos los días de nuestra vida. Bendito seas, oh Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, oh Dios de nuestros padres. Bendito seas, Señor, porque siempre estás con nosotros. Gracias porque nos alimentas, porque cuida de nosotros, porque nos permite ver, nos permite hablar, oír, caminar, pensar, amar, sentir, perdonar. Gracias, soberano y eterno Dios, por todos los beneficios que hemos recibido de tu mano generosa. Y de antemano, gracias por lo que vas a realizar en este día, en estos días, en esta comunidad. Gracias, Papá Dios, por tu inmenso amor, por tu gran misericordia. Divino Espíritu de Dios, toma la mente y el corazón de cada uno de nosotros, que no seamos sordos a tu voz. Divino Espíritu de Dios, impregna este lugar de tu presencia, que toda influencia del mal se aparte del medio de nosotros, para que reine el amor, la paz, para que el mundo crea en tu palabra y crea que los cristianos nos amamos. Soberano y eterno Dios, que este compartir sea para edificación de tu iglesia, para fortalecimiento de nuestra fe, no solo de los que estamos aquí presentes, sino también de aquellos que nos siguen a través de las redes. Espíritu Santo, que abrimos las puertas de nuestro corazón de par en par, obra en nosotros según tu querer. Gracias por estar aquí con nosotros, a pesar de que no te vemos, pero por fe sabemos que estás aquí. Digan conmigo: Santo y Divino Espíritu, destruye en mí, toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompaña. A ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración, por los siglos de los siglos. Amén. Comenzamos esta actividad en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ya todos muy bienvenidos a este compartir. Sin más, vamos a dar la oportunidad para que el hermano se presente y así poder conocer. Me gustaría que diga su nombre, de dónde viene, nos está siguiendo por las redes. No, la gente pues a lo mejor lo conoce, pero seguramente su nombre, de dónde viene y la iglesia a la que usted pertenece. Y luego pues yo también me presento. Voy a dar un saludito a la gente, un saludito de bienvenida, de modo que no sea una predicación, sino un saludo. Está bien, buenos días para todos. Me siento muy feliz de estar entre gente que ama a Jesús, que ama a Dios. Estuve compartiendo con unos hermanos recién de Resistencia, momentos lindos, y escuchar el testimonio de gente que sirve a Cristo y que ama y busca al Señor y ama su venida, ama su reino, me llena de alegría. Yo soy Donald Frank, soy paraguayo,
nací aquí en las Colonias Unidas, en Juenau. Mi familia, somos todos de aquí. Conozco a muchos de ustedes. Ya veo al señor Roy, abrazo, un gran amigo. Nos conocemos hace muchos años y a muchos de ustedes los conozco también. Estoy feliz de estar con ustedes. Soy papá. En realidad soy en este orden, voy a decir. Soy marido, papá y pastor, en ese orden. Primero soy esposo, pero primero soy siervo de Dios, después soy esposo, soy papá y después soy pastor. En ese orden lo digo bien porque para mí lo más importante después del Señor es mi esposa, después son mis hijos y después la iglesia. Entonces estoy abocado en eso, en pastorear en primer lugar a mi familia, que es mi primera iglesia, a la cual amo con toda mi alma y quiero ver a mis hijos sirviendo a Cristo, como usted también, ¿verdad? Nadie quiere que sus hijos se pierdan. Y soy pastor de una iglesia local aquí en Encarnación, que se llama Iglesia de Dios, que en realidad la denominación para mí no cuenta mucho, porque cuando usted vaya al cielo, todos nos vamos, ¿verdad? ¿Usted está seguro que se va al cielo, no? Bien. Dios no te va a preguntar jamás de qué religión eres. No te va a preguntar si eres católico, evangélico, protestante, bautista, pentecostal o de la renovación, no. Sí te hace una pregunta. La pregunta que te va a hacer es: ¿recibiste a Jesucristo como Señor y Salvador? Esa es la única pregunta. Entonces, asegúrese de eso. Asegúrese de estar en el reino. Jesús dijo: muchos van a querer entrar y no podrán, porque en realidad nunca se arrepintieron y nunca recibieron a Jesucristo. Entonces, en eso estamos. Así que gracias por invitarme, estoy feliz de estar con ustedes compartiendo. No, gracias. Sigo. Bien. Si quieres, sigo, pero no, está bien, porque no, que ya iba a No, ya, pues todos también me conocen. Yo soy el padre Luis Toro. Pertenezco a la Iglesia Católica y ahora estoy como misionero de la misericordia, de lo que el Papa envió por el mundo a predicar el amor y la misericordia de Dios. Y por eso no solamente quiero predicarlo, sino practicarlo. Así con mi hermano, a pesar de que es de la Iglesia Católica, lo amo, lo respeto, lo valoro como lo que es, como hijo de Dios. Y por eso tengo una dicha y una felicidad de poder compartir con usted, mi hermano querido, por ser creyente también y porque los dos amamos a Dios y amamos la palabra del Señor, y eso nos da a nosotros una gran dicha, una gran felicidad. Vengo de Venezuela, soy venezolano, he trabajado allá en Venezuela, he sido párroco, también he trabajado en el seminario, dando clases de Biblia, y he compartido en mi experiencia, sobre todo con los hermanos separados de la iglesia, los que se han salido de la iglesia, se han ido a otras iglesias. He tenido la oportunidad de compartir con muchos hermanos de muchas denominaciones, que no son católicos, que son líderes de esa comunidad, y ese ha sido pues mi trabajo a lo largo de mi vida sacerdotal, compartiendo con los hermanos, así como hoy lo ven. Solamente que antes no teníamos las cámaras, no teníamos la oportunidad de tener una cámara al frente para grabarlo, pero ya Dios nos da esa bella oportunidad. Y así como lo he compartido con otros hermanos, hoy Dios me brinda la oportunidad de compartir con este hermano de otra denominación, pero que viene a enriquecernos con su experiencia, viene a enriquecernos con su vida, viene a fortalecer este estudio que vamos. Debes saber, hermano, que estos hermanos ya han comenzado a buscar de la palabra del Señor, se le ha ido sembrando ese deseo de la palabra de Dios, también se le ha sembrado el deseo de conocer la doctrina
doctrina, por qué soy católico, por qué esto, por qué aquello, porque, como usted debe saberlo, la mayoría de católicos no saben por qué es católico. Mi abuela era católica, mi papá era católico, yo soy católico, pero ahora es necesario que el católico vaya sabiendo por qué soy católico y pueda expresar libremente y con la frente en alto: soy católico por esto y por esto, basado en las Sagradas Escrituras. Y esta gente pues tiene ese deseo, ese ser de la palabra de Dios, y ya ha comenzado a hacerlo, y por eso yo estoy aquí compartiendo con ustedes para demostrarle a ellos que se puede compartir con los hermanos que son de la iglesia sin pelear, con respeto, porque algunos piensan que la polémica dentro de la iglesia es pelear con los hermanos, y no es pelear. Yo quiero simplemente demostrarle que es amarnos, porque Jesucristo, si usted me lo permite, en el Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículo 35, si usted me lo permite, lo lee. Jesucristo nos dio a nosotros una enseñanza muy clara, y hoy pues, el hermano lo va a leer, y todo lo que vamos a hacer va a mirar en torno a esto que vamos a leer, el Evangelio de San Juan, capítulo 13, del versículo 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. En esto conocerán todos los que nos ven por internet, los que están aquí presentes, en el mundo entero, los que nos siguen. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Si tuvierais amor los unos con los otros. Si tuvierais amor los unos con los otros. Esto en castellano significa que si el hermano dice que él es cristiano y ama a Cristo y sirve a Cristo, el mundo se va a dar cuenta si él me trata con amor. Y si yo soy cristiano y amo a Cristo y creo en Cristo, el mundo me va a reconocer como cristiano, como lo trate a él, porque no es de mi iglesia, no importa, pero debo tratarlo con amor. Porque en esto conocerán que soy mi discípulo, en que se amen los unos a los otros. Y algo más voy a agregar. Luis Toro, pero el toro no bravo, sino toro manso. Es que yo también soy Luis. Mi nombre es Donald Luis, así que es un Donald Luis, así que soy Luis también. Ese nombre me lo tengo más rápido. El otro no lo pronunciaba porque ni sé cómo se pronuncia. El Luis sí sé pronunciar. Acuérdate del pacto Donald. Me gusta lo que dijiste, y además me gusta mucho lo que Jesús en Juan 17 fue la oración de Jesús más larga registrada en la Biblia, y oró por nosotros. En Juan 17 Jesús oró por nosotros. Y usted va a decir, ¿qué fue lo que oró Jesús por nosotros? 4 veces en el capítulo 17 Jesús oró. Va de la mano lo que dijiste, Luis. El mundo va a conocer cuando ustedes sean uno. Él dijo así cuando se aman. Y él oró por la unidad de la iglesia. Y él dijo, solamente Padre te pido que sean uno, así como tú en mí y yo en ellos, para que el mundo crea. El mundo va a creer que tú me enviaste cuando ustedes sean uno. Y yo creo que lo que más ha dañado a la iglesia de Jesucristo, y cuando hablo de Jesucristo, de iglesia, no hablo de una denominación específica. Okay. Yo entiendo que en el cielo va a haber muchos católicos, evangélicos, de todas las razas, tribus y naciones, pero lo que nos caracteriza a nosotros, lastimosamente hoy, es que estamos muy divididos. Y Jesús dijo, el mundo va a conocer que tú me enviaste cuando seamos uno también. Por eso esto que estamos haciendo hoy me gusta, me encanta. No para mis planes. Ayer me llamó Horacio y me invitó. Gracias, Horacio, por la invitación. Y compartir el Evangelio, la palabra, con gente que ama a Jesús, es lo más precioso. Yo tengo amigos católicos por doquier, tengo amigos sacerdotes con los cuales nos sentamos, charlamos, tomamos mate y hacemos asado también juntos y nos divertimos juntos siempre. Por eso es muy importante lo que estamos diciendo acá, la unidad de nosotros, los que amamos a Dios. Y Luis, aunque no lo conozco y es de Venezuela, es mi hermano. Y si usted recibió a Cristo, tenemos un solo papá.
Y como dijo recién, al cielo no van las denominaciones, sino van los hijos. Y Jesús dijo en Juan capítulo 1, versículo 12, dijo así: mas a todos los que le recibieron a Jesús, a los que creen en Él, Dios les dio el derecho de ser llamados hijos suyos. La pregunta es: ¿usted recibió a Jesucristo, sí o no? Sí. Entonces usted es un hijo, igual que nosotros. Y si usted es un hijo, tenemos un mismo Padre, que es Dios, somos hermanos. Y lo que dice Luis recién me gustó mucho: amarnos y ser uno en Cristo. Y vivamos esa unidad y que podamos celebrar esa unidad, esa bendición que tenemos de poder ser hijos de un mismo papá. Muy bien, hermano Luis, ahora sí hablamos en muy bien. Hermano Luis, no solamente estamos aquí en vivo, sino también estamos por internet y nos siguen en el mundo entero. Por eso es necesario de que tratemos de exponer la doctrina que vamos a exponer, que vamos a dialogar con las Sagradas Escrituras, porque la gente quiere escuchar lo que enseña en la iglesia y lo que enseña la Iglesia Católica. Necesitamos exponerlo basado en las Sagradas Escrituras y manteniendo esto, lo que usted dijo y lo que yo dije desde las Sagradas Escrituras, siendo uno en el amor, para que todos ellos vean el testimonio y crean en Jesús, al ver que todos somos uno. Necesitamos también que antes de comenzar tengamos, yo creo que 2 años. Necesito 2 personas. A ver, usted puede escoger uno, usted viene solo o trajo a otra persona. Sí. Solo. Viene solo. Entonces, o escogemos un árbitro dentro del grupo o 2 árbitros. Si usted tiene algún conocido aquí y quiere un especial, lo ponemos. Si no, escogemos el grupo a alguien que quiera. Ese señor sonríe lindo, mira el primero que está ahí. ¿Cuál? ¿Este que está aquí? Sí, sí. Ven para acá. Y a ver si buscamos otro que sea de árbitro también. Otro por ahí que quiera ser de árbitro. Que sea imparcial para acá. Ajá, usted pone una sillita por ahí, los dos. El árbitro, hermano Luis, es porque de repente cuando nos inspiremos, pues nos puede olvidar que somos cristianos. Y eso sería una cosa horrible, ¿verdad que sí? No traje el guante. Entonces aquí los hermanos nos van a recordar que somos cristianos y que debemos estar por ejemplo. Es decir, que yo estoy hablando y que usted no me deje hablar, entonces el árbitro me va a decir cuando deje hablar. O al revés, debe decir que deje hablar. Y no solamente eso, ellos también van a llevar el tiempo. Cuando tengamos que exponer, pues, ellos van a llevar un tiempo y nos van a decir ya. Y si usted me insulta, ellos le van a decir que no. Si yo lo insulto, ellos van a decir no. Ahí está el trabajo de los árbitros y debe ser imparcial. ¿Verdad? ¿Sí? ¿Ah? Sí, tiene que ser claro, saber de que aquí no se trata de que sea yo o que sea él, sino que se trata de que ustedes están allí como árbitros en cuanto al amor y en cuanto a la palabra de Dios, y en cuanto a lo que cuando vea que yo nos salimos de ahí con pantalones, por eso creo que cargan pantalones, ¿verdad? Sí. Y ahorita miramos lo demás. Y los tiempos tienen. Sí, vamos a hacer un tiempo también. Vamos a hacer un tiempo también, ustedes tienen que tener ¿el lector de ayer? Pregunto si ha venido alguien de otra iglesia. ¿El lector de ayer qué pasó? Ahí te acordás, el lector de ayer. Bueno, está buena la pregunta que me dice. ¿Ha llegado otro hermano que no sea de la Iglesia Católica? Bienvenido, un aplauso. Póngase de pie para que le damos. Muy bien, ¿pertenece a la misma iglesia de San Luis? La misma línea. Luz de las Naciones, Quinta Paso. Luz de las Naciones puede ser. ¿Y la suya? Iglesia de Dios. Pero la misma línea, pero no la misma.
Ah, bueno, perfecto. Bienvenido, nos alegra su presencia. Bien, hermano Luis, sin más, yo quiero que usted nos exponga de dónde viene su denominación, de dónde viene su iglesia, para que nosotros sepamos por qué usted es pastor de la iglesia que Iglesia de Dios. la iglesia de Dios. Entonces, simplemente lo que queremos es que usted, basado en las Sagradas Escrituras, no en la palabra suya de usted, sino en las Sagradas Escrituras, que es la palabra de Dios, usted nos demuestre dónde está fundada la iglesia de Dios, y cómo en la iglesia de Dios se nombran los pastores de su iglesia, al punto de usted es pastor, y cómo es eso que su iglesia tiene tantos años de fundada, la fundó Fulano de tal, en tal fecha, así es expresado, ha tenido después de su origen, ha tenido su vida, su trayectoria a lo largo de la historia, en tal parte, en esto, en aquello. Usted no va a presentar su iglesia porque necesitamos conocer su iglesia, porque no es solamente que usted diga, yo soy pastor y pertenezco a la iglesia de Dios, porque hay muchas iglesias, hermano Luis, debe saberlo, que hay muchas iglesias en el mundo, o muchas denominaciones, y todas dicen que son la iglesia de Dios. Y a pesar de que la suya tenga el nombre Iglesia de Dios, todas, los evangélicos dicen que es la iglesia de Dios, los pentecostales dicen que es la iglesia deOs, los antiguos dicen que es la iglesia de Dios, los católicos dicen que es la iglesia de Dios, y tantas denominaciones. ¿Cómo hace la pobre gente que nos sigue por internet para saber cuál es la verdadera iglesia de Dios? Porque si tantas iglesias están presentes y es la iglesia de Dios, entonces la gente necesita saber cuál es la verdadera iglesia de Dios. No, pero es que todas son la iglesia de Dios, porque todo es lo mismo, todo es igual. Si todo es lo mismo, todo es igual, entonces que me explique por qué dentro de la iglesia católica hay muchos que se salen, que son a otra iglesia. Si es lo mismo, ¿por qué no siguen en la iglesia de Dios? En la iglesia católica, si todo es lo mismo, toda la iglesia de Dios. Y si es la iglesia de Dios, ¿cuándo la fundó Dios? ¿De qué manera? ¿Cómo a lo largo de la historia se ha llevado? Y que haya esa constancia. Y luego de que usted presente su iglesia, cómo se nombran los pastores dentro de la iglesia, porque usted es pastor, y nosotros tenemos que saber que usted es pastor de verdad y no de mentira. Esto significa que tiene que haber alguien que lo nombró pastor por algo, o que no cayó así por arte de magia, que cualquier persona agarró y dice yo soy pastor y comienza a ser pastor por allí, sino, y si eso es así, me lo comprueba con la Sagrada Escritura. O si usted viene y dice, no, yo soy pastor porque yo soy de los cristianos, de la iglesia de Jesucristo, y así se nombraron los pastores de esta manera, y yo vengo de esta manera, pues perfecto, no hay ningún problema. Usted presenta su iglesia en un tiempo, ¿cómo se hace pastor dentro de esa iglesia? Basado en la Sagrada Escritura. Repito, hermano Luis, puede ser que usted nos hable y no nos dé fundamentos bíblicos. Entonces la gente se va a dar cuenta. Yo no voy a decir nada. A lo mejor le digo, mire, hermano Luis nos habló con la palabra de Dios. Pero aproveche de que nos hable con la palabra de Dios para que lo que usted dice tenga fundamento. Y yo voy a aprovechar de hablar con la palabra de Dios para que lo que yo diga tenga fundamento. Entonces, si yo le hablo y no le hablo con la palabra de Dios, los oídos están abiertos, los ojos están abiertos. Si usted habla y no habla con la palabra de Dios, se le respeta. Pero no está hablando con la palabra de Dios, entonces la gente se hace sus conclusiones. Y esto es lo importante, porque la gente tiene que saber si cualquier iglesia es lo mismo, o si Cristo fundó una iglesia, o si Cristo no fundó ninguna iglesia, si no es importante la iglesia. Bueno, entonces usted me lo demuestra con la Sagrada Escritura. El tiempo que usted utilice, yo lo voy a utilizar. Yo propongo, hermano Luis, que podamos hablar, si usted lo permite, si usted lo considera bien, llegamos a un acuerdo, que sea unos 45 minutos, donde usted ponga el origen de su iglesia, cómo es la cuestión de los pastores dentro de esa iglesia, nos haga ver a nosotros que la iglesia de Dios a la que usted pertenece y la que usted pastorea es la iglesia que Jesucristo fundó. Porque claro está,
que Jesucristo fundó una iglesia. Y esto lo necesitamos saber. Ya cuando sepamos cuál es la iglesia que Cristo fundó, entonces tenemos nosotros, antes de llegar, lo tenemos planificado y tenemos el proyecto, si usted quiere lo seguimos, hablar del tema de la Eucaristía, que quedamos ayer y como un acuerdo, que ese es el tema que vamos a tocar. Si usted está de acuerdo, lo tocamos, y si no, pues usted me dirá, tocamos otro tema, pero me gustaría que si este tema no es obviamente, bueno, lo podemos hacer, pero si quiere, también está sujeto a cambio. Y luego, hermano, yo hablo de dos maneras. Una, que sea exposición. Dos, que sea debate. El debate es que usted dice esto y lo fundamenta con la Biblia, me da chance, yo digo esto y lo fundamento con la Biblia, y usted dice no estoy de acuerdo por esto, yo digo no estoy de acuerdo por esto, y no estoy de acuerdo por esto, y estoy de acuerdo por esto, y entonces es un debate. ¿Sí? O simplemente ponencia. Usted dice, escojamos un tema, habla sobre el tema, y yo hablo sobre un tema, y que la gente saque conclusiones. Entonces, esto es lo que hoy les propongo. Vamos a, primero, sí, es necesario que se exponga la iglesia, porque si mostramos la iglesia donde estamos, que es la de Jesucristo, ya tenemos entonces esa certeza de qué es lo que se enseña aquí, por qué se enseña esto o aquello. Vamos a ver los árbitros para que estén pendientes. ¿Le parece 45 minutos? Me encanta de esto. Okay. Son 9:20. Quiero decir una cosa nomás. Me fascina hablar con ustedes, compartir con Luis, fantástico. Pudiera estar con ustedes hablando 3 días. Como le comentaba a Horacio cuando me invitó, nos estamos en medio de un congreso de hombres ahora. Y mi teléfono no para de sonar cuando me dicen, ¿dónde estás? Que tenés que predicar. Yo les saqué una foto y le mostré, estoy acá, en este congreso, le dije, estoy en otro congreso. Y te viene algo, invita para acá. Y bueno, Eso. Si no te viene preso, no te ese viene preso. es el hotel la llave paso. ¿Nos queda muy lejos? ¿No vamos para allá? Sí, Vamos para allá y montamos toda la vamos les explico cómo es. Solemos hacer cada mes encuentros de hombres y de mujeres, donde hablamos de arrepentimiento, hablamos del rol del hombre en la familia, el rol del marido, del papá, hablamos sobre sanidad, que la persona tiene que perdonar, ¿verdad? A veces estamos tan enfermos por falta de perdón. Y nos tocó justo este fin de semana. Le dije, Horacio, tengo 15 minutos, le dije, pero no puedo. Ya le dije, aguántenme que sea media hora, le dije, porque quiero hablar con esta gente tan linda, con nuestros hermanos católicos. Le dije, sí, bueno, te damos un rato más, me dijo. Pero aunque sea ese primer tema que me permitiste hablar, quizás podemos ir otro día, quiero compartirlo, ¿no? Y después los otros temas, quizás si podemos para otro encuentro, me encantaría por el tema del tiempo, discúlpenme, pero como asumí ese compromiso, yo también me están esperando. Así que feliz de estar con ustedes. Mañana el congreso sigue, pero bueno, veremos cómo va, porque viene el domingo de la noche el congreso. Pero estoy feliz de estar con ustedes, vuelvo a repetir, es un honor. Y bueno, exponer lo que somos, lo que creemos, aunque sea esa primera pregunta que me va a llevar 40 minutos para responder. Sí, entonces. Pero usted va a dar chance también a que yo exponga los 40 minutos. Voy a hablar menos entonces, voy a hablar 20 entonces para que usted pueda hacer, porque como les digo, me están esperando allá. Pero quiero compartir. 30 y 30. Bueno, 30 y 30. Listo, comienza para que no perdamos el tiempo. 30. El hermano va a hablar basado en las Sagradas Escrituras. Si no lo hace, perdió la oportunidad. Pero se le está dando la oportunidad que lo haga con las Sagradas Escrituras. Nos va a demostrar que su iglesia es la que Cristo fundó y que exactamente viene de los pastores que Cristo fundó por esto y por esto, y ustedes lo van a oír. Hermano, olvido de Cristo. Si no lo hace con la Biblia, le respetamos su opinión, pero nos damos cuenta que no tiene fundamento.
Si lo hace con la Biblia, entonces sí, hasta nos metemos a la iglesia suya. Amén. Bien, gracias hermanos, gracias por este tiempo tan lindo. Yo creo que en realidad no hay muchas iglesias como la gente cree y dice hoy. Para mí hay solamente dos iglesias, si se puede llamar iglesia a la segunda. ¿Y cuáles son esas dos iglesias? La verdadera y la falsa. Y voy a explicar qué parámetros usamos nosotros para patear la cancha y decir este es falso, este es verdadero. Jesucristo dijo en Colosenses que nadie puede poner otro fundamento el cual está puesto, el cual es Jesucristo. Él es la piedra angular sobre la cual se edifica la iglesia. Él dijo bien clarito sobre él, es la piedra fundamental que da origen y vida a la iglesia. Jesucristo es la piedra fundamental. ¿Estamos de acuerdo con eso, sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Jesucristo. Colosenses capítulo 2. Entonces, cuando Jesucristo, todo el capítulo en realidad habla de esto. Cuando Jesucristo dice que Él es la piedra fundamental, Él está diciendo, basado también en Juan 14:6. ¿Sí? Juan 14:6, Jesús va a decir, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar al Padre si no es a través de mí. Amén. ¿Cuál es el camino? Él es el único camino al Padre. El apóstol Pedro, en Hechos 4, versículo 12, él va a decir lo siguiente: que solamente no hay otro nombre, dice, no hay otro nombre dado bajo el cielo a los hombres en quien podamos ser salvos. ¿Y quién es ese nombre? Jesús. El apóstol Pedro, que era el hombre de confianza de Jesús, ¿no? Jesús tenía 12 discípulos, ¿sí? Y Pedro era su hombre de confianza. Él le dijo, nadie puede poner otro fundamento. Y Pedro va a decir, bien clarito, no hay otro nombre dado bajo el cielo a los hombres en quien podamos ser salvos. Si yo quiero ser salvo, ¿a quién tengo que ir? A Jesús. Lo dijo Pedro, lo dijo Jesús. Nadie puede llegar al Padre sino a través de quién. A través de mí, dijo Jesús. El apóstol Pablo, que se arrojó el título de perito arquitecto de la iglesia, dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento ahí en Efesios capítulo 4, ¿verdad? Y él pone el fundamento de la iglesia, hablando en 4:11, va a decir que Dios estableció apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Es sobre los 5 ministerios que habla la iglesia. Ahora, atención con esto. Pablo va a decir en Timoteo 2:5, él va a decir, hay un solo Dios. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? Sí. Él va a decir que hay un solo mediador, va a decir Pablo, el cual es ¿quién? Jesucristo. Entonces, estamos hablando otra vez de que si yo quiero llegar al Padre, hay un solo camino, y ese camino es Jesús. Si yo quiero llegar a ser salvo, hay una sola manera de ser salvo, y es Jesucristo. Dijimos que Jesucristo es la piedra fundamental sobre la cual se fundamenta el edificio de la iglesia. Estoy diciendo bíblicamente, ¿no? Está todo bien ahí. Muy perfecto. Solo que estás hablando, pero no está mostrando que su iglesia, la fundó Jesucristo. A eso voy. Esto poner este fundamento primero para que. Entonces, cuando hablamos de la iglesia verdadera y falsa, la primera es Jesucristo es el fundador de nuestra iglesia, de la iglesia cristiana. ¿Sí? Jesús fundó la iglesia, puso la roca, la cual Él es mío. Ahora, dijimos dos iglesias. ¿Qué parámetros uso yo para definir esta es verdadera y esta es falsa? Muy sencillo. Primera, tu iglesia, a la cual vos perteneces, llámese como se llama, ¿a quién predica para ser salvo? En tu iglesia te dice, tenés que recibir a Jesucristo, tenés que aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida. Estamos ya en el camino correcto. Si tu iglesia te dice, no, para ser salvo vos tenés que hacer tal cosa, hacer tal otra, tenés que ir a tal lugar, honrar al muerto tal o al fundador tal, o hacer tal obra,
disculpame, estás equivocado, porque Jesucristo dijo, Juan 3, 36, 33, 36, me gusta, yo digo versículos bíblicos que usted anota, dos anotas, me gusta, Están en la escuela de Biblia. me encanta, ojalá que siempre fuera así en la iglesia, te dice el texto bíblico y dos anotas. Juan 3, está bien clarito acá el Señor hablando, para mí Juan 3 es, para mí el pasaje más importante de la Biblia, léalo después, le voy a decir por qué. En Juan capítulo 3, versículo 36, Jesús va a decir así, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Qué cosa tiene el que cree? Okay. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, dice. O sea, no dice tendrá, no dice quizás, vamos a ver, no. Cuando usted cree en Cristo, ¿y cree qué significa? Poner toda mi fe para salvación en Cristo. Yo pongo mi fe, yo recibo a Jesucristo, y en ese momento en que usted recibe a Jesucristo, según este pasaje dice, usted es salvo. Juan 3:36 va a decir, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ahí termina el capítulo 3, pero me remito al inicio del capítulo 3, que para mí se resume. Yo le hago una pregunta. Este libro, si tuviéramos que resumirlo en una sola palabra, ¿qué palabra usted usaría? Amor. Muy bien, me gusta. Amor. Sí, pero no. Jesús. ¿Quién dijo eso? Jesús. Porque desde el Génesis al Apocalipsis, bien hermano, te felicito por eso. Hay una sola cosa que Dios quiere que toda persona que lea este libro se encuentre en esa cosa. ¿Y qué es? Jesús. Desde el Génesis capítulo 3, versículo 15, en el mismo huerto del Edén, cuando Dios echa fuera al hombre del huerto del Edén, le echa y dice, ahora Adán vas a tener que salir de mi presencia, lo saca del huerto. Desde ese momento, ahí cuando Adán sale, Dios le da una promesa a Adán y le dice, ¿sabes qué, Adán? Ahora te echo de mi presencia, pero te digo una cosa, yo voy a volver a vos. Voy a mandar a la simiente de la mujer, que sería Jesucristo, de la mujer, y esa simiente te va a pisar la cabeza, ¿no? Y te va a destruir. ¿Quién era esa simiente? Jesucristo. Jesucristo dijo, de esa simiente, la simiente de la mujer va a ser la que va a pisar. ¿Cuándo Jesucristo derrotó al diablo? En la cruz. Jesucristo en la cruz pisó al diablo, lo derrotó y conquistó otra vez para que nosotros podamos tener comunión con Jesús. Ahora, ¿por qué hago todo este cuento? Y te lo explico rapidito. Juan capítulo 3, vamos a la Biblia otra vez. Juan capítulo 3, que para mí es el resumen de toda la Biblia. Y dice así Juan 3. Juan 3, 16. Usted lo conoce el pasaje de memoria. Lo leo. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga, ¿qué cosa? Vida eterna. Usted recibió a Jesús, ¿verdad? Sí. Tiene vida eterna. Ahora fíjense cómo sigue. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por no haber creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, o sea, Jesús vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. En otras palabras, en este pasaje se resume la Biblia entera. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que vos te encuentres con Jesús. ¿Y sabés qué me preocupa, Luis? Que tenemos en nuestras iglesias, en la primera fila, aquí, son la gente que más me asusta y me preocupa. Porque son gente que están aquí en la primera fila para los católicos, comulgando, persignándose, yendo a la iglesia. Para nosotros los que no somos católicos, ahí estando en la iglesia sentados sirviendo. Y de esa primera fila se van a ir al infierno. No estoy hablando de ustedes específicamente, ¿verdad? Me quedo tranquilo. No, ¿verdad? No se asusten. En serio. Le digo, es su padre. ¿Por qué razón les digo esto? Atención, mis queridos, atención.
Porque no es tu afiliación religiosa lo que te va a salvar. No es porque usted está afiliado a la iglesia católica o a la iglesia de Dios. No es que cuando usted llega allá Jesús va a decir, vos eras de la Santa Iglesia Católica, sí, adelante. Vos eras de la Inmaculada Iglesia de Dios, adelante. No. Tu religión no te salva. Lo que te salva es tu fe en Jesucristo. Usted puede ser católico de los mejores, pero si usted no se arrepintió de sus pecados y aceptó a Jesucristo, mi hermano querido, usted puede ser pastor, cura, papa, lo que quiera, pero si usted no se arrepintió y no aceptó a Jesús, no se va a ir al cielo, como dice la palabra del Señor. Está fundamentado, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer entonces? Arrepentirme y cambiar de vida. Y si vos sos católico, escuchen, si usted es católico y usted quiere servir a Cristo en esta iglesia, sírvalo de todo corazón. Como ese matrimonio que recién hablé ahí de Resistencia, con usted, ¿verdad? Me encantó. Se le veía la pasión que tenía por Jesús. Y usted es movimiento carismático, ¿verdad? Y me empezaba a hablar que el Espíritu Santo y el Señor sirva a Cristo, que lo viva de verdad. Porque la Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor. Usted no va a ir al cielo por ser cura. Yo no voy al cielo por ser pastor. No, por eso Jesús dice en Mateo 25, en el juicio de las naciones, que muchos se van a presentar aquel día y van a decir, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. Y Jesús le va a decir, ¿qué le va a decir? No te conozco. No te conozco. ¿Por qué razón? Esa palabra, no te conozco, literalmente la traducción original sería, nunca tuve intimidad contigo. Usted no puede, lo que dijo el pastor, el sacerdote hoy, él dijo, usted no puede tener y pretender tener intimidad con Dios si anda pecando y adulterando y mintiendo y robando. ¿Me están entendiendo? Entonces ahí es cuando usted es miembro de la iglesia de Jesucristo. ¿A qué iglesia nos referimos cuando la Biblia dice que Jesucristo va a venir a buscar a su iglesia? Y acá quiero, ¿cómo? Es lo que él está poniendo y ustedes lo sacan de conclusiones y ellos están siguiendo. Déjenlo. Ya tranquilo, no le interrumpa. Si ustedes interrumpen, ¿cuántos minutos va? 12. El tiempo, le quita ese tiempo que le están dando. No se metan, déjenlo tranquilo, que para eso están filmando, para que la gente se dé cuenta si ellos están haciendo lo que puede ser que usted no esté de acuerdo, y si no está de acuerdo no importa, pero es necesario respetarlo, porque si no, ¿cómo él expone, cómo nos damos cuenta de lo que él enseña, cómo tenemos caridad y amor para con él? No se puede. Vamos a escuchar. Bien, gracias. Con respecto a lo que dije ahora, ¿está de acuerdo usted, verdad? Que tenemos que recibir a Cristo. Usted recibió a Jesús. Si usted recibió a Jesús, Juan 1:12 dice que es hijo de Dios y es salvo. Usted es salvo, ¿ok? No importa a la denominación a la cual pertenezca, porque cuando Jesucristo venga, va a venir a buscar a su iglesia. Ahora, cuando hablamos de iglesia, ¿a qué nos referimos? ¿Nos referimos a un edificio? ¿Nos referimos a una denominación? ¿Quién es la iglesia? Yo soy la iglesia. Todos. Usted, si recibió a Cristo, iglesia. ¿Recibiste a Cristo? Que no. Son la iglesia. ¿A qué se refiere la palabra iglesia? Templo, ¿verdad? Usted si recibió a Cristo, ahora es templo de... Ahora, escuchad. Cuando usted recibe a Cristo, usted se forma parte de la iglesia, pero usted es un miembro del cuerpo de Cristo, porque la iglesia es, ¿qué cosa? Su cuerpo, dice la Biblia, ¿ok? La Biblia dice que usted es el cuerpo, nosotros juntos formamos el cuerpo de Cristo. Ahí hay católicos, ahí hay evangélicos, hay gente que nunca pisó una iglesia y van a ir al cielo, porque no tuvieron oportunidad de vivir en países musulmanes donde ni hay iglesia. Hay gente que hoy está muriendo por confesar a Jesucristo. Yo tengo amigos que me cuentan que están en países musulmanes, en Afganistán y en otros lugares, donde nunca jamás pisaron una iglesia. Pero ¿saben qué? Recibieron a Jesucristo.
Y si recibieron a Jesucristo, ¿van a ser salvos, sí o no? Son parte de su iglesia. Cuando Cristo venga, los va a llevar a ellos también, porque recibieron a Jesús. Porque Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. El que cree en mí tiene vida eterna, sea chino, japonés, coreano, no importa lo que haya sido. Entonces, definiendo el tema, ¿qué o quién es la iglesia? Te dije que había dos iglesias. La primera cosa que tienes que estar muy seguro es que su iglesia predica que Jesucristo es el único camino. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? Sí. Segunda cosa, segundo parámetro que usted tiene que estar muy seguro es lo siguiente: que la palabra sea la única y absoluta fuente de autoridad para basar su fe. Si tu iglesia viene y me dice: sí, está bueno lo de la Biblia, pastor, o cura, o sacerdote, pero para un poquito. Además de la Biblia, están los escritos de fulano, sultano, mengano, que hay muchas cosas. Eso no está en la Biblia, pero está fundamentado en los escritos de fulano y mengano. Para un poquito. Cuando se cerró el canon bíblico con Apocalipsis 22, el último libro de la Biblia del año 90, el apóstol Juan, escribiendo de la isla de Patmos, dijo: cualquiera que añadiere a este libro, las plagas de este libro serán agregadas a sus vidas, traídas sobre él. Y si alguien quitare de este libro, su nombre será quitado del libro de la vida. Yo no me animo a tocar una coma de esto, que es la absoluta, siempre viva y eterna. Decimos siempre en la misa, dicen ustedes: ¿es palabra de Dios? ¿Qué dicen ustedes? Claro, esto es la Biblia. Por eso yo digo, lo que estamos predicando está basado acá en la palabra, en la única. Entonces, si tu iglesia predica que Jesucristo es el único camino y que la Biblia es la única fuente de autoridad, dogma y creencia para mí como cristiano, yo estoy en el camino correcto. Porque cuando Cristo venga, va a venir a buscar a su iglesia, no importa la denominación. Entonces, ¿dónde nace la iglesia cristiana? Pues en la cruz. Cuando Jesucristo dijo en la cruz su última palabra, ¿cuál fue? Consumado es. ¿Qué significa consumado es? Yo pagué el precio, yo lo volví a comprar a ustedes. Con mi sangre yo lo volví a traer. Entonces Jesucristo, antes de irse al cielo, allí estaba ya con el pie en la nube, y ya como que estaba subiendo, y dijo: espere, les doy una orden más. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Usted creyó en Cristo, usted fue bautizado, entonces usted es salvo. ¿Dónde nace? Ahí mismo se establece la iglesia, se reconfirma la identidad de Pentecostés cuando viene el Espíritu Santo sobre los apóstoles, y ahí nace la iglesia de Jesucristo, ¿verdad? Ahora, ¿yo de dónde nazco? Pues la comisión que nos dio el Señor. Vayan y prediquen el evangelio. Todo aquel que creyere, el que recibe, será salvo. El que acepta a Jesús es salvo. Entonces, el cartelito que llevo acá se llama Iglesia de Dios. ¿Y por qué se llama Iglesia de Dios? Porque, por ejemplo, Pablo, cuando escribe las cartas, dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a la iglesia de Dios que está en Gálatas, a la iglesia de Dios que se reúne en la casa del hermano fulano. ¿Y qué era una iglesia? Era un grupito de personas que se reunían a adorar a Dios. Si vamos al caso, estamos todos mal. ¿Por qué? Porque hasta el año 300 y algo, ni siquiera existía un solo templo. No existía una sola casa de adoración, porque era prohibido. Los emperadores romanos les mataban a los cristianos. Entonces se reunían ellos debajo de la tierra, en catacumbas. Ahí andaban metidos los tipos para que no los matasen. No existía la iglesia institucionalizada como la vemos hoy. Eso surgió después cuando Constantino casa la iglesia con el Estado, y él dice: ahora la religión oficial del Imperio Romano va a ser el cristianismo. Y ahí empezó el problema, porque para ser intendente tenía que ser cristiano, para ser gobernador tenía que ser cristiano, y empezaron a entrar a la iglesia mucha gente que se bautizaba solamente para ocupar un cargo público. Y ahí se contaminó la iglesia y empezó la decadencia moral y espiritual de la iglesia. ¿Me están siguiendo acá? ¿Me están entendiendo o no? Bien, entonces, ¿dónde nace la iglesia? Cuando Jesucristo me dice: vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Ahí nace la iglesia de Jesucristo.
Ahora, la institución, esa es otra cosa. ¿Entendés? Entonces, ¿de dónde vengo yo? Bien, el ministerio pastoral, específicamente contestando a la pregunta que me hicieron, ¿cómo surge un pastor? Quiero decirle algo, escucha bien. Usted sabe bien. Usted es un pastor. Usted es el pastor de su casa, de sus hijos. La Biblia dice, en 1 Pedro capítulo 2, dice que nosotros somos ahora sacerdotes y reyes. Sacerdotes y reyes para Cristo Jesús. ¿Qué significa ser sacerdote? La palabra sacerdote en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, el sacerdote era la única persona que se podía presentar adelante de él. Cuando él dice que somos una nación de sacerdotes, está diciendo que todos nosotros ahora tenemos acceso al Padre, gracias a Cristo Jesús. La palabra reyes habla de autoridad y de gobierno. Entonces, cuando hablamos de pastores, pastores en realidad somos todos. Usted es pastor de su barrio, ¿sí o no? Usted tiene que predicar a Cristo en su barrio para que todos conozcan. ¿Entienden? Ahora, Dios estableció aquí en su palabra, dice, algunos estableció Dios como apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Cada uno tiene una función específica. El maestro, ¿qué hace? Enseña. El pastor, ¿qué hace? Pues cuida de la ley de Dios, dice el libro de Hebreos, ¿no? Y Pablo en las cartas lo dice también. Entonces, si de repente un grupo de personas se reúne y en tu casa, en tu barrio, dicen, estamos estudiando la palabra y eres el papá, ¿sí? El papá de la casa, él va a cuidar a su esposa, va a cuidar a sus hijos, va a pastorear a sus nietos, va a cuidar del barrio. Usted tiene que ser un pastor. Todos somos pastores. Ahora, no todos quizás están llamados a ser pastor del púlpito, de enseñar públicamente, pero sí en tu casa, vos sos un pastor. Y es lo que la palabra te dice, que nosotros hoy somos reyes y sacerdotes, que ya no hay un intermediario. Antiguamente, y esto lo puedo fundamentar con la Biblia, ¿me queda con 5 minutos? Escucha bien, antiguamente en el Antiguo Testamento había un intermediario que intercedía delante de Dios por el pueblo. ¿Quién era ese intermediario? El sumo sacerdote, que entraba una sola vez al templo, al lugar santísimo, para ofrecer un sacrificio por el pueblo. Ese sumo sacerdote, previamente purificado, entraba aquí adentro y entonces ofrecían los sacrificios. Hoy en Jesucristo, ¿qué pasó con el velo que separaba el lugar santísimo cuando Él murió? Se rasgó. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Que todos nosotros ahora tenemos acceso a la presencia de Dios. Ya se terminó el ministerio aquel donde había una persona solamente que tenía el privilegio de entrar a la presencia de Dios. Ahora todos podemos y todos somos iguales. Usted tiene la misma bendición que el hermano que está a su lado. En Cristo somos todos iguales. Tenemos un solo sumo sacerdote que es Jesucristo. Él pagó por nuestros pecados y Él nos dio a nosotros la bendición de poder entrar a su presencia para tener intimidad con el Padre. Ahora ya no hay intermediarios. Usted puede pedir, hermano, ora por mí, al otro, interceder por mí, fantástico, pero usted tiene el mismo acceso que yo como pastor, que yo como laico, que yo como diácono a la presencia del Señor. Entonces, ¿dónde nace la iglesia? En la cruz, en el día de Pentecostés. Ahí nace la iglesia de Jesucristo y Él nos da la orden: vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura, y todo aquel que creyere será salvo. Y si usted quiere estar bajo una institución que se llama católico, iglesia de Dios, o pentecostal, o lo que sea, pues allá usted, esa es tu elección, pero usted es libre de elegir, porque en realidad cuando Cristo venga, no va a venir a buscar una denominación, va a ir a buscar a su iglesia. Y yo no sé usted, pero yo me voy con Él. Y espero que usted también. Si usted recibió a Cristo, pues nos encontramos en el cielo y aquí vamos a estar juntos, católicos, evangélicos, bautistas, pentecostales, siempre y cuando hayan recibido a Jesucristo. Si no recibió a Jesucristo, tienes una cosa más, nos vamos a pegar tremendo susto en el cielo. Seguro. ¿Sabe por qué? Porque vamos a decir, Señor Jesús,
¿dónde está mi pastor? Ah, no, ese no vino, está en el infierno. Y mi sacerdote tampoco vino. ¿Por qué? Porque nunca se arrepintió de sus pecados, nunca aceptó a Jesucristo, nunca se entregó de verdad, siempre fue un religioso y cumplía con un rito. Pero Dios dijo un día, le dijo al pueblo a través de Isaías, le dijo, ¿saben qué? Ustedes me tienen harto con sus sacrificios. Yo quiero el corazón, yo no quiero sacrificios. Yo quiero que ustedes me amen a mí y me muestren su amor a mí en su obediencia. Por eso ahí Jesús en Juan capítulo 15 nos va a dejar algo bien clarito y te lo quiero leer por favor, si me acompañas con la Biblia. Ok, 2 minutos, fantástico. Jesús hablando, Juan capítulo 14, dice así: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¿Ok? ¿Usted ama a Dios? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y le manifestaré a él. Atención cómo sigue. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Le respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos nuestra morada con él. En otras palabras, si usted ama a Dios y obedece su palabra, ¿quién está en tu corazón? Dios. Está Dios mismo. Entonces tu vida pasa a ser el templo del Espíritu Santo. Usted pasa a ser la iglesia de Jesucristo, la única iglesia que tiene. Jesucristo no tiene dos iglesias, tiene una sola, que está constituida por toda persona que recibió a Jesucristo como Señor y Salvador y permanece en Él. Juan 15, versículo del 1 adelante, habla acerca de permanecer en Él. Y si usted permanece en obediencia, si usted ama a Jesús, si usted sirve al Señor, si usted obedece su palabra, usted es un discípulo. Lo que pasa es que hoy tenemos muchos creyentes, pero pocos discípulos. ¿Qué es un creyente? El que dice, yo creo en Cristo, pero no lo obedece. Eso no es discípulo. Ser discípulo es imitar a Jesús y hacer exactamente lo que Él nos dijo aquí en su palabra. ¿Ven? Así que se me acabó el tiempo. Gracias. Yo no sé si ustedes se duda. Yo sé que muchísimo esto va para un debate de varios días. Lo que sí expuse en Luis es simplemente mi corazón y compartir esa fe que tenemos en Jesús. Y ¿sabe qué? Yo quiero decir algo antes que te hable. Escúchame. Estoy preocupado. Decir que estoy preocupado. Porque muchas veces nos encontramos en encuentros como este y hablamos de nuestras diferencias. Y somos diferentes. ¿A usted le gusta el helado de café? A mí me gusta el chocolate. Y nos herimos y nos lastimamos. Y nos lastimamos. De verdad que pasa así, ¿no? Y yo, ¿sabe qué? Yo creo que lo que más daño ha hecho en el mundo no fue el diablo, fue la religión, porque en nombre de religión murieron más gente. Fíjese el lío entre musulmanes y palestinos judíos, las cruzadas por diferencias ideológicas, ¿verdad? Yo quiero decir una cosa. Usted quizás cree de una manera, está bien. Yo creo de esta otra, está bien. No hay una cosa que nos une. ¿Qué es? Jesús. Yo estoy seguro que este Señor Luis recibió a Cristo, que aquí está Jesús. Y vamos, ¿sabe qué? En el cielo, yo te invito a tomar un tereré. Lo estoy mirando a Luis. Te veo con una cara de niño sensible, inocente, que ama a Jesús. Dejaste tu país, Venezuela, Luis, para venir aquí a nuestro país a hablarnos de Jesús, porque sé que eso te trajo, no te trajo otra cosa, ¿verdad? Uno viste acá al carnaval. Y yo aplaudo eso, que vos viniste y dejaste tu país por nosotros, los paraguayos, que tanto necesitamos a Jesús. Eso valora. Nosotros podíamos hablar acá en la Biblia y arrancarnos los ojos con argumentos bíblicos. Pero yo quiero hablar, y quiero animar del pueblo católico, precioso. Pueblo católico, escúchenme.
Prediquemos a Jesús. Que Jesucristo ya viene. Se acaba, esto se acaba. Jesús ya viene, su segunda venida está a la puerta. Y nosotros a veces discutiendo y acá, prediquemos a Cristo. Y yo quisiera hacer una oración por tu país y Venezuela. Porque sé que Venezuela está pasando un mal momento. Y dale gracias a Dios. Después tenemos que escuchar palabra. Bien. Entonces voy a orar por Venezuela. Y quiero agradecerte por esto. Solamente digo una cosa. Yo no quiero discutir ni debatir. Solamente quiero exponer, amarnos, bendecir, que la puerta que nos encontramos. Nos podamos abrazar y decir, fuerza, hermano, siga adelante con Cristo. Eso es lo que nos une, lo que tenemos en común. Amén. Así que gracias. Luis, por esa posición, el tiempo también, el tiempo para mí. Bien decía hermano Luis, y vengo de Venezuela, a predicar la palabra de Dios a todos y a compartir con toda la palabra de Dios. También con usted, hermano Luis. A eso me ha enviado el Señor como sacerdote, a predicar el Evangelio a toda criatura. Y dentro de esa criatura está Don Luis. Por eso vengo a decirle que me pareció muy buena su intervención, pero hay cosas no que para bien, sino para aclarar. Por ejemplo, me hablaba que todos somos sacerdotes, que en el antiguo pueblo de Dios existía un representante que era el sacerdote, pero en el nuevo pueblo de Dios ya todos somos sacerdotes. Resulta que en Éxodo capítulo 19, versículo 4, Don Luis nos dice que todos somos sacerdotes también en el Antiguo Testamento, no solamente en el Nuevo. Entonces, si en el Antiguo Testamento dice que todos somos sacerdotes, quiere decir que en el Antiguo Testamento no había representantes tampoco ante Dios, porque si todos eran sacerdotes, ¿cómo se explica que alguien nos iba a representar? Es que dentro de la iglesia tenemos, don Luis, dos clases de sacerdocios. El sacerdocio común de los fieles, que es el que habla San Pedro y que es el mismo de Éxodo capítulo 19, 4, pero que es distinto al sacerdocio ministerial. En el pueblo judío existían dos sacerdocios: el sacerdocio común del pueblo, Éxodo 19, 4, y el sacerdocio ministerial del que usted habló. El sacerdocio común de los fieles ha existido en el Antiguo y existe en el Nuevo. Y el sacerdocio ministerial ha existido en el Antiguo y existe en el Nuevo. Y se lo voy a mostrar porque ciertamente usted lo dijo y no tiene la cita. A lo mejor no ha leído la cita, nadie se lo ha explicado, pero yo con el amor, no con insultos ni mucho menos, con el amor, debo demostrarle para que usted no diga que antes no existía y que ahora todos somos sacerdotes, que antes existía el ministerial y ahora no existe. Se lo voy a mostrar en la Biblia, en el Antiguo y en el Nuevo, las dos cosas. Claro. Éxodo 19. Ustedes han visto cómo traté a Egipto y cómo los conduje sobre alas de águila y los traje hasta mí. Ahora, si escuchan mi voz y observan mi alianza, serán mi propiedad exclusiva entre todos los pueblos, porque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes. Ahí está. Todo el pueblo que crea en Dios es un reino de sacerdotes en el Antiguo Testamento. Y no está hablando de sacerdotes ministerial, está hablando del sacerdocio que nos llamamos común de los fieles, que es distinto al ministerial. En el Nuevo Testamento, Pedro nos dice, igual que en Éxodo, que todos somos sacerdotes delante de Dios, y bien lo decía él, porque todos podemos elevar nuestra plegaria ante Dios. Donde, con respeto y con amor, no coincido con usted, es precisamente que usted dice que ese sacerdocio ministerial ya se acabó. Y yo le voy a mostrar que no se acabó. En Hebreos capítulo 11, versículo 7 en adelante, la Biblia va a mostrar que hasta Cristo llegó el sacerdocio de Aarón, que era ministerial, usted lo sabe del libro de Leví, y cuando Cristo ya comienza, viene el otro sacerdocio ministerial, que no es el común de los fieles, que va a administrar. Hebreos capítulo 11, versículo 7 en adelante, perdón, 7, 11 en adelante, 7,
11. Ustedes verán entonces que ahí están los dos ministerianos, el del Antiguo Testamento, del Antiguo de Leví y Aarón, y ahora el Nuevo Testamento, el de Melquisedec. Los dos son ministerianos. Por lo tanto, si se podía alcanzar la perfección por medio del sacerdocio levítico, sobre el cual se funda la ley dada al pueblo, ¿qué necesidad había entonces? ¿Qué necesidad había entonces? Y fue enviado que el sacerdocio ministerial del Antiguo de Leví y Aarón no se eliminó y se acabó el sacerdocio. Dice, ¿qué necesidad habría entonces De que surgiera pongan la lupa, otro sacerdote, de que no se eliminó? Surgió un nuevo sacerdocio a la manera de quién? según el orden de Melquisedec. ¿Por qué según el orden de Melquisedec? ¿Quieren saber cuál es el orden de Melquisedec? Génesis capítulo 14, versículo 18. En el Nuevo Testamento viene el Génesis, viene a un nuevo sacerdocio a la manera de Melquisedec. ¿Qué significa Melquisedec? ¿Por qué a la manera de Melquisedec? ¿Es que Melquisedec tenía el sacerdocio común de los fieles? No. Melquisedec tenía un sacerdocio ministerial distinto al del común de los fieles. Y ese es el nuevo del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Melquisedec, rey de Salem, Cristo es sacerdote de la manera de Melquisedec porque es el rey del universo, a la manera de Melquisedec. Siga. sacerdote de Dios Altísimo, Es sacerdote de Dios Altísimo. Cristo es a la manera de Melquisedec porque es rey y es sacerdote. Siga. trajo pan y vino. Y ese sacerdocio ministerial ofrece a Dios pan y vino. Porque Cristo es sacerdote de la manera de Melquisedec, porque cuando Él instituyó la Eucaristía, ejerció su sacerdocio como sumo y eterno sacerdote, Él ofreció pan y vino a la manera de Melquisedec. Entonces ya en el Nuevo Testamento viene un nuevo sacerdocio, que es el de Melquisedec. No se eliminó el sacerdocio ministerial. Así es que no puedo decir, todos son sacerdotes ministeriales. No, Señor. Cristo dejó el sacerdocio según Melquisedec. Ahora, si ustedes me dicen, pero es que Cristo es el único sumo y eterno sacerdote, ciertamente que sí. Pero Cristo no eliminó los sacerdotes. Él es el sumo. Si ustedes deben entender, en Hebreos capítulo 9, versículo 6, explica qué es el sacerdote y qué es el sumo sacerdote. El sacerdote es una cosa y el sumo sacerdote es otra cosa. El sacerdote estaba en un lugar, ejercía en un lugar, y el sumo sacerdote ejercía en otro lugar. Y ustedes lo van a escuchar porque no son palabras mías de yo, es la Biblia. Hebreos capítulo 9, versículo 6, en adelante. Para que vean ustedes que Cristo es sumo y eterno sacerdote, no quitó los sacerdotes. Él es sumo. Entonces ya no hay más sumo y eterno sacerdote. Él es el sumo y eterno sacerdote. Los demás somos sacerdotes a la manera de ser, pero no somos sumos y eterno sacerdote. Cristo es el que escoge. Dentro de este ordenamiento, los sacerdotes entran siempre al primer recinto. Aquí está, los sacerdotes entran al primer recinto siempre, todos los días. Los sacerdotes paran la arena. Recuerden que había una cortina en el lugar santísimo. Esto está en el versículo 4 en adelante, si usted quiere. Pero no lo vamos a leer por razones de tiempo. Pero la primera cortina se llamaba, de la cortina para allá, la primera cortina se llamaba lugar santísimo. Y en la segunda, de la cortina para acá, el segundo lugar se llamaba lugar santo. Los sacerdotes entraban todos los días en el lugar santo. Y el sumo sacerdote, ¿cómo quedaba? Para celebrar el culto. Pero al segundo solo entra una vez al año el sumo sacerdote. Hagan la diferencia. No es lo mismo el sumo sacerdote que el sacerdote. El culto, ¿quién lo ofrece a Dios? El sacerdote. Aquí todos los días, a este lado de la cortina que representaba este mundo. Al otro lado de la cortina donde entró Cristo, que es el reino de los cielos, entró solo y únicamente el sumo y eterno sacerdote Cristo Jesús. Entonces hay una diferencia. Cristo no eliminó los sacerdotes. Existen los sacerdotes que ofrecen el sacrificio, el culto al Señor. Ahora bien, cuando usted me dice, hermano querido, con todo el respeto y con todo el amor, que basta con que yo crea en Cristo, que yo confiese el milagro de Cristo, ya soy la iglesia de Cristo, ya soy salvo,
Ahí difiero. Porque Mateo capítulo 7, versículo 21, Mateo 7, 21, va a mostrar que hay personas que sí creen en Jesucristo, que predican a Jesucristo con su palabra, que sí lo predican, que hacen milagros, que expulsan demonios con Jesucristo, pero que no es correcto. Y entonces nos está mostrando que no basta con decir, yo predico a Jesucristo, yo creo en Jesucristo, porque esta gente que predicaba a Jesucristo creía en Jesucristo, porque si no, no lo predicaría. Escuchemos lo que dice Mateo 7, 21. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, Y no todo el que le diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Siga. sino el que haga la voluntad de mi Padre del cielo. Siga. Cuando llegue aquel día, Cuando llegue aquel día, usted me dice que todo el que haya creído en Cristo será para el cielo. Vamos a ver qué dice la Biblia. Cuando llegue el día, muchos me dirán, Señor, Señor, ¿no hemos profetizado en tu nombre? mire, aquí dice él que todo el que profetice en nombre de Cristo, que crea en Cristo y profetice en el nombre de Cristo, ese va para el cielo directamente, no importa que no pertenezca a la iglesia. Pero aquí dice que uno dirá, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Sí. ¿No hemos expulsado demonios en tu nombre? ¿No hemos expulsado demonios en tu nombre? Sí creyeron en Cristo, predican en Cristo. Siga. ¿No hemos hecho milagros en tu ¿No nombre? hemos hecho milagros en tu nombre? Siga. Y yo entonces le declararé, Ajá. nunca los conocí, apártense de mí, ustedes que hacen el mal. Entonces no basta con decir yo creo en Cristo. Entonces no basta con predicar a Jesucristo. No puedo decir, puesto que yo predico a Jesucristo y creo en Jesucristo, yo soy la iglesia de Jesucristo y yo voy para el cielo. No, no basta eso. Entonces usted me puede decir, sí, lo que decía, usted mismo citó esto de otro punto de vista. Y usted me decía, pero es que tengo que creerle a Jesucristo, creerle en su palabra. Y lo repitió varias veces, creerle a su palabra y recibir a Jesucristo, y hasta lo preguntó. ¿Recibieron? ¿Ustedes han recibido a Jesucristo? Pues bueno, el mismo Jesucristo dice que efectivamente quien es el que verdaderamente cree en él, el que cumple su palabra. Por eso está escrito en San Lucas capítulo 6, versículo 46. Está escrito, quien es el que verdaderamente cree en su palabra, el verdadero y auténtico cristiano. Vamos a ver quién es el verdadero. Jesucristo, capítulo 6, versículo 46 de San Lucas, nos viene a decir que no necesariamente es decir, yo creo en Jesucristo, sino que hay un poquito más. Dale. ¿Por qué me llaman Señor, Señor, si no hacen lo que los digo? ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Entonces observen que Jesucristo nos está dando una clave. Hay que hacer lo que Él dice. Dice, no basta con leer la Biblia y creer en Jesucristo. Por eso ustedes verán que allá en Juan capítulo 5, versículo 39, Jesucristo le viene a hacer un reclamo. Sí, ustedes conocen las Escrituras. Sí, verdaderamente ustedes aman las Escrituras. Y dice el hermano, el único fundamento que base que tenemos es las Escrituras. Eso es lo único que tenemos. Escucho lo que responde Jesús. Dale. Ustedes examinan las escrituras. Ustedes examinan la Escritura y creen que las Escrituras es el único fundamento para alcanzar la salvación, para tener la fe firme. Está bien, perfecto. Ustedes escudriñan las Escrituras, ¿sigan? Porque en ellas piensan encontrar vida eterna. Porque en ellos piensan encontrar vida eterna. Ahora pongan la lupa en la frase que viene. Ellas dan testimonio de mí. Ellas dan testimonio de mí y observen, póngale zoom. Y sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener vida. Ustedes no quieren venir a mí. No solamente es escudriñar las Escrituras. No solamente decir yo creo en Cristo. No es solamente predicar la palabra de Dios, sino obedecer a la Escritura. Y no quieren ustedes venir a mí. No quieren venir a mí para que yo los salve. Entonces me viene a la memoria a la misma que citó Juan capítulo 3 versículo 16 en adelante. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todo el que crea en él lea. Vamos a verlo, porque observen, dice que ustedes no quieren venir a mí. La clave es venir a mí. A ver. Sí, Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único
Hijo, para que todo el que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Para que el que crea en Él, en su palabra, no muera, tenga vida eterna. Siga. Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, Ajá. sino para que el mundo se salve por Él. Ahora bien, ese Dios manda a Jesús para salvar al mundo, para el que crea en Él, para que le haga caso a su palabra, para que vaya a Él, porque Él es el que lo va a salvar. Miremos entonces cuando nos encontramos dos grupos. Un grupo, el que cree en Él, y otro grupo, el que no cree en Él. A pesar de que son discípulos, a pesar de que predican la palabra, vayan buscando Juan capítulo 6, versículo 66, ustedes verán entonces a un grupo que busca al Señor, que predica a Cristo, que cree en Jesucristo, que es discípulo de Jesucristo, pero que no va a Cristo. Y otro grupo que sí va a Cristo. ¿Y quiénes son los que van a Cristo? Reciben a Cristo. No solo el que diga yo creo en Cristo, que es mi Señor, sino el que cumpla su palabra. No, cuidado. Juan capítulo 6, versículo 66. Desde entonces, muchos de sus discípulos subrayen la palabra discípulos, creyentes en Cristo, predicaban la palabra del Señor, hablaban de Jesucristo, amaban a Jesucristo. Muchos de sus discípulos lo abandonaron y ya no andaban con él. lo abandonaron y ya no andaban con Él. Observen, puede ser que yo haya recibido a Jesucristo, y no por eso voy a ir al cielo. Porque si lo abandono, no hago caso a su palabra, no me voy a salvar entonces. Lo abandonaron y ya no andaban con Él. Pero otro grupito sí andaban con Él, no, cuidado, sí. Así que Jesús dijo a los 12, Otro grupito. ¿también ustedes quieren abandonarme? Ustedes también me quieren abandonar. Estos son discípulos y estos también. Estos creen en mí, estos también. Estos predican la palabra, estos también. Pero estos me abandonaron. ¿Ustedes también me quieren abandonar? Dale. Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Entonces Simón dice: ¿a quién vamos a acudir? Y observen, ¿por qué se fueron nosotros? Porque no creyeron en la palabra. ¿Por qué Pedro no se va? Porque tú tienes palabra de vida eterna. Y entonces, ¿qué palabra era lo que Jesús había dicho? Observen el versículo 62. ¿Qué palabras? ¿Cuáles fueron las palabras que llevaron? ¿Qué fue lo que movió a uno a dejarlo? ¿Cómo lo expresan ellos? Ahorita lo vamos a observar. ¿Cómo lo expresan ellos? Y luego, ¿cómo lo vamos a observar nosotros? ¿Cuál es el grupo de cristianos, de creyentes que se quedan con el Señor y quienes lo abandonan? Dale el 62, a ver. ¿Qué pasará El entonces? 60, el versículo 60. Escucha el 60. Muchos discípulos Subrayen la palabra discípulos. Muchos discípulos, muchos, no poquitos, muchos discípulos que lo oyeron, que lo oyeron, estaban escuchando su palabra. Dale. comentaban: este discurso es bien duro. ¿Quién podrá escucharlo? Este discurso es muy duro. ¿Quién podrá escucharlo? ¿Por qué se fueron? Porque Jesús les dio un discurso muy duro que no podían ellos aceptar. ¿Por qué Pedro no se fue? Porque él creía que Jesús tenía palabra de vida eterna. Y él lo repitió. Y la Biblia dice: ustedes escudriñan las Escrituras porque creen encontrar en ellos vida eterna. Pues ellas dan testimonio de mí. Y ustedes no quieren venir a mí para que yo los salve. Cuando él dice: ustedes recibieron a Jesucristo, ustedes y yo dijimos sí. Ahora, estos se fueron porque no quisieron recibir a Jesucristo, porque ese lenguaje era muy duro. Estamos leyendo el 60. ¿Cuál era el lenguaje tan duro que a ellos les pareció? Versículo 51. Vamos de para atrás. ¿Cuál es el lenguaje duro que los llevó a ellos a apartarse de Jesucristo y no lo quisieron recibir? ¿Vale? Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Ahí comenzó el discurso duro para ellos, duro de creer. Dale. El que coma de este pan vivirá eternamente. Vivirá eternamente. Entonces Jesús vino para darnos vida. Ustedes me tienen que recibir. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que crea en Él, tenga vida eterna, para que le crea. Bueno, pues Él está diciendo: yo soy el pan vivo bajado del cielo.
cielo. Él tenemos que creerle, siga. Y el pan que yo daré es mi carne. Eso le costó creer a los discípulos, por eso se fueron. A Pedro también le costó creer, pero él decía, tú tienes palabra de vida eterna, yo me quedo, porque tú eres el santo de Dios. Pero esto es muy difícil de creer, que el pan es el cuerpo de Jesucristo. Esto es difícil de creer. Es fácil decir yo creo en Jesucristo, pero lo difícil es creerle a Jesucristo. ¿Por qué me dicen Señor, Señor y no hacen lo que yo les mando? ¿Qué nos está diciendo? Que Él es el pan vivo bajado del cielo, que es su cuerpo, que hay que comerlo. ¿Por qué no hacerle caso? No basta con decir, yo soy cristiano, yo soy cristiano. Si no creen más, tengo que hacer lo que Él manda, porque las escrituras, ustedes las escriban, y ellas hablan de mí, y ustedes no quieren venir a mí. Por eso dice Pedro, ¿a quién vamos a ir? Coincide, ¿a quién vamos a ir? Tú no quieres venir a mí. Pedro dice, ¿y a quién vamos a ir? Pues ¿cómo vamos a Jesucristo? ¿Cómo recibimos a Jesucristo? Dale. En mi carne para la vida del mundo. No, un poquito más atrás. ¿Más para arriba? Un poquitico más atrás. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Ajá. El que coma de este pan vivirá eternamente. Siga. Para eso mandó Dios al mundo a Jesús. Para que crean este camino. Siga. Y el pan que yo daré es mi carne. El pan que yo daré es mi carne. Es la carne, no es la Biblia. La Biblia nos habla. Ustedes que a las escrituras porque ellas hablan de mí, pero ustedes no quieren venir a mí. Hay algo más allá de la escritura que hay que ir. ¿Sí? Que hay que recibir a Jesucristo, más allá de la escritura. Y el pan que yo daré es mi carne. Siga. Para la vida del mundo. Para la vida del mundo. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo. ¿Por qué no lo recibimos? En su carne. Porque ese lenguaje es muy duro y muchos de sus discípulos prefieren irse. Nosotros nos quedamos porque creemos en su palabra. Él tiene palabra de vida eterna. Siga. Los judíos discutían entre sí. Captaron la idea de los judíos. Se dieron cuenta que tenían que comer su carne y comenzaron a pensar cómo comerme un brazo, una pierna de este Señor. Y discutían entre sí. Dale, dale. Diciendo, ¿cómo este hombre puede darnos a comer su carne? No entendieron porque ellos pensaban que Cristo los estaba invitando a ser caníbales, a comer carne humana. Se olvidaron que Jesucristo era lo que decía Juan 1:29. Es ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo es el Cordero de Dios que hay que comerlo. Entonces la gente se le olvidaba, al no creer que Él era el Cordero de Dios, que Él estaba presente allí porque Él es Dios y puede hacerlo. Entonces dirían, ¿cómo vamos a comer esto? Él dijo que 300 años estuvieron los cristianos bajo catacumba. ¿Por qué lo mataban? Porque lo llamaban caníbales, porque comían la carne de un tal Jesús y lo llamaban caníbales. Y ellos, bajo la cueva, celebraban la Santa Misa, la Eucaristía, donde comían el cuerpo de sangre de Cristo, a escondidas 300 años. Sigue. Jesús le respondió. Eso le respondió. Les aseguro. Les aseguro, quiere decir, aquí no hay duda, esto quede claro. Que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. Aunque sea pastor, así lo dijo usted hace rato, aunque usted sea cura, aunque usted sea pastor, o ahorita se lo repito, aunque usted sea pastor, si no come la carne del Hijo del Hombre y no bebe su sangre, no tendrá vida eterna. Es necesario hacerlo. Lo dijo Jesucristo, y es palabra de Dios. Y si yo creo en Jesucristo y digo que Él es mi Señor, yo lo que digo, tengo que hacerle caso a Él. Sí. Quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Tanto amó Dios al mundo, envió a su Hijo, para que crea en Él tenga vida eterna. El que crea que esa es su carne, que es su sangre y lo coma, tiene vida eterna. Sigue. Y yo lo resucitaré el último día. Sigue. Mi carne es verdadera comida. No dice que mi carne es un símbolo, es verdadera. Por eso los discípulos dijeron, este lenguaje es muy duro. ¿Quién va a creer esto? Que sea verdadera comida, este lenguaje es muy duro. Por favor, sigo siendo discípulo, sigo siendo cristiano, pero no creo en esto. Pedro, ¿ustedes también se creen? Pedro dice, no, ¿para dónde vamos a agarrar, Señor? Tú tienes palabra de vida eterna, nosotros creemos que tú eres el Santo de Dios.
Entonces, cuando Jesús dice verdaderamente, mi carne es verdadera comida, no un símbolo. Mi sangre verdadera bebida, no un símbolo. Repita. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Siga. Quien come mi carne y bebe mi sangre. Escuche lo que viene, pongan cuidado este pedacito. Él dijo que ustedes recibieron a Jesucristo. El que recibe a Jesucristo se salva. Repita de nuevo lo que estamos leyendo, el versículo 56. Quien come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él. Es decir, cómo recibimos los católicos a Jesucristo, comiendo su carne, bebiendo su carne, porque Él lo prometió. Quien coma mi cuerpo y beba mi sangre, permanece Él en mí y yo en Él. No basta con decir, yo acepto a Jesucristo. Debo hacer lo que Él manda. Si no hago lo que Él manda, se le respeta. Está bien. Pero entonces puede suceder lo que Pablo dice a los Corintios, 1 Corintios, capítulo 15, versículo 1 en adelante. Pablo les dice a los Corintios, cuidado, cuidado, yo sé que ustedes creen, y hermano Luis, yo sé que usted cree en la palabra de Dios. Yo sé que tiene un corazón tierno y puro, porque si usted no tuviera un corazón tierno y puro, no estuviera aquí con la humildad, con el amor y la sencillez, porque nos ha pesado, no estuviera aquí. Y es obra de Dios que ustedes quieran aquí y lo reciban. Pero también es obra de Dios que este sacerdote demuestre con la palabra de Dios que sí, usted tiene razón en muchas cosas, pero que hay otras cosas que no se faltan. No estoy en contra de lo bueno que usted predica y usted tiene, hermano Luis. Esto lo aplaudo y lo felicito. Quiero darle algo más de lo que tiene. No le quiero dejar lo que tiene. Quiero darle un poquito más de lo que tiene. Siga, lea. 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 en adelante. 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 en adelante. Hermanos, les recuerdo la buena noticia que yo les he predicado. Les recuerdo la buena noticia que yo les he predicado. Siga. Que ustedes han recibido Que ustedes han recibido, pongan la lupa. y a la cual permanecen fieles. Y en la cual permanecen fieles. Es necesario permanecer fieles y no cambiar la doctrina. Siga. Por ella paren la oreja, por ella son salvados. son salvados, como decía el hermano, somos salvos. Sí somos salvos, pero hay una advertencia. Una advertencia, ponga la lupa, la advertencia. Por ella somos salvos, ¿cierto? Que sí, pero ¿cómo que hablo bien? Si la conservan tal como yo se la anuncié. Se la anuncia. Y si no la conservamos, ¿qué pasa? De lo contrario, habrán creído en ¿Habrán vano. creído? En vano. En vano. Eso es lo que no quiero, hermano Luis, que usted haya creído, pero en vano. Por eso me he tomado la molestia de venir de tan lejos a predicarles el Evangelio para que no sean cambiados y crean, permanezcan en el Evangelio y no crean en vano, porque sí hay gente que cree en vano. Aquellos que no creen en la palabra del Señor están creyendo en vano. Epa, sí creen en algo, pero están creyendo en vano. Le voy a mostrar entonces que por qué yo no creo en vano, sino creo en la palabra del Señor. A ver, ¿por qué creo en la iglesia? No estoy de acuerdo con lo que él dice. En la iglesia se le respeta. En la iglesia simplemente todo el mundo es la iglesia y ya. No. En Mateo 16, 18, Jesucristo funda una iglesia. Y si él me dice a mí, pero si Jesucristo fundó fue la iglesia, que seamos católicos, el evangelio y todo el mundo una esperanza, entonces ¿para qué fundó iglesia? Bastaría con decir, todos ustedes son iglesia, vaya, prediquen el evangelio, todos ustedes son iglesia, prediquen lo que les venga en gana, yo no tengo para qué fundar ninguna iglesia. ¿Para qué fundar una iglesia? Vamos a ver cómo Cristo funda una iglesia, ¿sabes? Está bien, 4 minutos, está bien, dale. Pues yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra construiré mi iglesia. Jesucristo sí quiere una iglesia. Si la iglesia no hubiese necesidad, no fuera necesaria, ¿para qué la construye? Si basta con creer en Cristo y somos salvos, no funde ninguna iglesia. En Marcos capítulo 3, no la vamos a leer, pero le voy a dar la cita. Marcos 3:13 dice que Jesús llamó a los que él quiso, llamó a 12, los instituyó, los llamó apóstoles y los mandó a predicar. ¿Para qué?
¿Para qué si cada quien podía creer lo que le venía en gana? ¿Para qué si no era necesaria la iglesia? ¿Qué significa iglesia? Ojo, hermano, aquí por favor hay dos conceptos de iglesia. El concepto de iglesia del que habla la Biblia verdaderamente no es el que usted dijo, el templo. Eso se llama templo y lo identificamos como iglesia en un segundo plano. Pero el concepto de iglesia, según la Biblia, se llama asamblea. Asamblea, grupo. Entonces, cuando Cristo dice en la Biblia que Jesucristo reunió a los 12, está fundando una iglesia, porque hay una asamblea, un grupo, y lo reunió para que estuvieran con él, para enviarlos a predicar. Entonces no mandó a predicar a todo el mundo así, a diestra y siniestra, sino que fundó una iglesia para que esa iglesia llevara hasta allá. Él le dice: todos ustedes son pastores. Que está confundiendo una cosa con la otra. Podemos ser pastores de la casa, pero no pastores de la iglesia de Jesucristo, porque en Juan capítulo 21, versículo 15, Juan 21, 15, que vamos a leer, verán que Jesucristo sí quiso un pastor para su iglesia. Hay una iglesia, hay un rebaño y hay un pastor para su iglesia. Puede ser que usted pueda ser pastor de una iglesia, puede ser pastor de su casa, pero no pastor de la iglesia de Jesucristo, porque de la iglesia de Jesucristo él ya instituyó a un pastor, que está en Juan 21, 15, con cuidado. Después de comer, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. ¿Por qué no se lo dijo a los otros apóstoles que también estaban ahí? ¿Por qué se lo dijo a Pedro? ¿Por qué no le dijo a todo el mundo? Ustedes todos son pastores, pastorean mi iglesia. No, le dijo a Pedro: me ama más que esto, pastorea mis ovejas. Y segunda pregunta, dale. Le volvió a decir por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió: sí, Señor, sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Entonces las ovejas de Cristo, que es la iglesia, sí tienen un pastor que Cristo dejó y se llama Pedro. Por eso la iglesia de Jesucristo es la iglesia católica. Bueno, muy bien. El hermano, después que se le cumplió el tiempo, habló un tiempo, yo también voy a hacer un tiempo. Hermano Luis, te agradezco tu presencia, te agradezco tu exposición, pero sobre todo admiro y felicito tu amabilidad, tu amor, tu humildad, tu sencillez al hablar, al compartir esa hermandad. Gracias, porque esto nos edifica a todos nosotros. Y miren, hermano, una manera de pensar y otra manera de pensar se comparten, pero con respeto y con amor. Eso es lo que Cristo quiere. Ni Él me insultó, ni yo me insulté. Él expuso y yo expuse. Ustedes que están viendo por internet y lo que están viendo aquí presente, sacan sus propias conclusiones. Ustedes examinan, ustedes analizan y entonces ustedes van mirando las cosas tal y como son. Entonces aquí simplemente es que sepamos, hermanos, que los cristianos tenemos que dar más ejemplo de amor al mundo y que el Señor quiere que usted y yo vivamos el evangelio sin importar quién sea la persona que sea. Entonces hoy Dios nos ha edificado a través de compartir lástima. Sí, lástima que este hermano no tenga más tiempo. Y es una lástima porque con una persona así, capaz de escuchar y capaz de hablar, porque dice la Biblia que el sabio sabe escuchar y el sabio sabe hablar, entonces esto me hace creer que es una persona sabia. Entonces, con una persona así, se puede compartir, se puede hablar con sumo respeto, y entonces esto es edificación para todos nosotros. Hermano, continuamos. ¿Quiere terminar con alguna palabra? Bueno, me comprometí a orar por nuestro hermano venezolano, ¿verdad? Sabemos que Venezuela está pasando un momento difícil. Vamos a orar por Venezuela. ¿Qué le parece? Yo alabo al Señor por su vida. Gracias por este tiempo de conocerlo y de conocer a todos ustedes. Los amo de verdad. Estoy contento. Me hubiera gustado quedar más tiempo, pero ya estoy en infracción en nuestro congreso. Me están llamando. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? El pastor no aparece.
Gracias, gracias. Recibo un abrazo. Como dije, esto da para hablar muchísimo, pero quiero recalcar esto. Tenemos una cosa en común. Vuelvo a repetir, es Jesús. Es una relación con Él. Levantemos el nombre de Cristo, hermano. Amén. Así que podemos orar, ¿verdad? Señor, yo te doy gracias por este encuentro y gracias por permitirnos hablar de tu nombre, conocerte. Gracias, Señor, por darnos la bendición de ser llamados hijos tuyos, si te recibimos. Te doy gracias por la vida del hermano Luis, que a través de él queremos bendecir a su país, Venezuela, que está pasando tantas necesidades, atrocidades, Señor. Te pedimos piedad, misericordia para este hermoso país. Bendecimos Venezuela, Señor. Ten piedad de ese pueblo y trae justicia, trae sanidad, trae salvación a nuestros hermanos venezolanos que están pasando tan duro y difícil, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Padre, por ese país. Entregamos cada ciudadano, cada niño que está pasando hambre, Señor, y necesidades. Te pedimos que acortes este tiempo de prueba, de sufrimiento, y también te pedimos misericordia por nuestro país. Que hay tanta gente, Señor, que no te conoce, que te ignora. Te pedimos, Señor, piedad por nuestro país, por tantas cosas que se están levantando. Señor, te pido que tú reprendas al enemigo y que jamás leyes que atenten contra la vida y contra el matrimonio, como tú lo has establecido entre un hombre y una mujer, que ninguna de esas leyes se apruebe jamás en nuestro país. Te pedimos misericordia, Señor. Te pedimos, Señor, que nunca se aprueben leyes que atenten contra la vida, que estén a favor del aborto. Gracias porque Paraguay es una tierra de paz, de libertad, porque podemos vivir nuestra fe libremente y salir por las calles y adorarte en cualquier esquina, levantar nuestras manos y cantar a tu nombre, Señor, sin tener miedo a ser apresados o a ser encarcelados, Señor. Gracias, Señor. Salva a Paraguay, Señor, que traigas un avivamiento sobre nuestra tierra y que toda la nación te conozca y caiga ante tus pies, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y que ya no más paraguayos se condenen eternamente en el infierno, sino que todos te conozcan, Señor, todos sean salvos. Bendecimos los niños, los jóvenes, los adultos, Señor, y bendigo a cada persona que está aquí con tu paz. Llénanos de tu paz, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Dije algo, pero que no lo puedo decir en público. Pero se parece a Chávez, ¿verdad? Pero no, tienes otro corazón, no de Chávez, no de Chávez. Dios les bendiga, hermanos, fuerza. Sigan predicando a full, que tu país te necesita. Y Dios cuenta contigo. Son muy importantes para Dios. ¿Escuchaste lo que te dije, verdad? Son muy importantes para el Señor. Gracias, Horacio, por invitarme. Me gustaría quedarme más tiempo, pero ya estoy. Quiero. Me están llamando del encuentro allá, pastor, ¿dónde está?